Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. Bien, estimados hermanos, estimados amigos, por la gracia del Señor, una vez más podemos estar juntos rodeando la palabra de Dios en este primer día de la semana, que como sabemos es un día muy especial, ¿no? Para aquellos que hemos sido salvados, para aquellos que hemos sido redimidos. Este es un día en el cual, como sabemos, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, confirmando así aquella obra de redención que Él había venido a efectuar, ¿no? Siguiendo a la perfección el plan de la redención, el diseño divino establecido en la eternidad pasada y que culminaba precisamente con éxito con el hecho de su gloriosa resurrección de entre los muertos, ¿sí? Y este día su pueblo también se junta, ¿no? Para escuchar su palabra y bueno, gracias al Señor por eso, ¿no? Bien, estamos estudiando este cuerpo de doctrinas que se conocen como las doctrinas de la gracia. Hemos incorporado a este conjunto de doctrinas un primer punto que es el de la soberanía de Dios, porque consideramos que cualquier doctrina que estudiemos en la palabra de Dios siempre debe estar sustentada bajo el hecho de que Dios es absolutamente soberano, ¿no? Y el propósito entonces al incorporar este punto es que cuando ya nos adentremos de lleno al conjunto de las doctrinas de la gracia, ya llevemos incorporado este concepto fresco en nosotros de la soberanía de Dios, ¿sí? Estamos viendo este conjunto de evidencias que se desprenden de sus atributos incomunicables, ¿sí? Estamos estudiando, el domingo pasado hemos empezado a estudiar la omnipresencia de Dios, uno de sus atributos incomunicables, y hoy vamos a concluir con este atributo, ¿sí? Recuerdan, ¿verdad?, el concepto con referencia a este atributo. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto, en todo el espacio, con todo su ser. Eso es omnipresencia. Si Él está en todo lugar, en todo espacio, lo hemos analizado el domingo pasado con todo su ser. Sin embargo, actúa en forma diferente en diferentes lugares, ¿no? Ese es la segunda parte del concepto que, como dijimos, nos lleva a guardarnos de cualquier tipo de malentendimiento de este atributo de Dios, ¿sí? Y con referencia a esta segunda parte de este concepto, es que el domingo pasado también hemos visto, ¿no?, que Dios manifiesta su presencia, ¿verdad?, de una manera entre los impíos. ¿Se acuerda? Su intención de manifestar su presencia entre los impíos, hemos visto en las Escrituras que es claramente para castigar, ¿sí? Él no se complace en los pecados, ¿sí? Él no se complace en la maldad. Él está presto para castigar la maldad, ¿sí? Y obviamente a quien comete la maldad, ¿sí? Y el otro concepto es que Dios manifiesta su presencia entre los redimidos
para bendecir, ¿sí? Entre aquellos que Él soberanamente eligió para salvación, su presencia es manifiesta para bendecir. Esos son los dos puntos en los que vimos la semana pasada, y nos restaría un tercer apartado en este sentido, que es el que vamos a terminar de considerar, ¿sí? Y es el que dice: Dios manifiesta su presencia en el conjunto de su creación para sustentar. Ese es el punto que vamos a tratar en el día de hoy, ¿sí? Y para ello yo los voy a llevar a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Les voy a pedir que abramos allí nuestras Biblias. Vamos a leer en Colosenses el primer capítulo, el capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, vamos a leer los versículos que van del 15 hasta el 20. Abramos nuestras Biblias allí. Estamos leyendo entonces Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Allí leemos: Él es la imagen del Dios invisible. La referencia aquí es a nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué les parece, hermanos, si nos ponemos en las manos del Señor para comenzar a considerar esta parte de nuestro estudio, que es de vital importancia? ¿Sí? Les voy a invitar a orar. Brevemente inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Padre, gracias, Señor, por este momento, esta hora, Señor, que nos das para meditar en tu palabra, para considerar, Señor, las características grandiosas de tu persona, que nos lleve, Señor, con tu palabra hacia la consideración de que tú eres, Señor, el amo, el dueño, eres absolutamente soberano, y que no hay nada, Señor, que escape a tu control, que seamos consumidos, Señor, por esa verdad, y que todos los aquí presentes, quienes estamos escuchando tu palabra, Señor, podamos rendirnos ante esa realidad. Señor, solicitamos humildemente que nos des de tu Santo Espíritu, para que en esta mañana, Señor, podamos entender tu palabra, Señor, podamos exponerla con responsabilidad. Guárdanos, Señor, mediante tu Espíritu, de introducir conceptos de humana sabiduría. Queremos, Señor, que tu palabra llegue absolutamente pura a nosotros, y que haga el efecto, Señor, que tú quieres que haga en nosotros. Y pon en nosotros, Señor, también mediante tu Santo Espíritu, esa intencionalidad de estar atentos, Señor, a tu voz, porque sabemos que cuando tu palabra se abre, Señor, es tu voz la que escuchamos. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, como venimos señalando a lo largo de este estudio, nada en Dios es casual, ¿verdad? Sino que todo responde a un diseño, a un plan previamente diagramada, ¿no? Y que invariablemente redunda para la gloria de Dios. Y el hecho de que Dios manifieste su presencia, como venimos estudiando
en cada parte de su creación también responde a un plan de características divinas, obviamente ya elaborado en la eternidad pasada, ¿sí? Como hemos visto la semana pasada, ¿no? Nos hemos admirado de cómo Dios manifiesta su presencia tanto entre los impíos como en aquellos que hemos sido salvados. Hoy también vamos a gozarnos y admirarnos de la manera como Dios manifiesta su presencia en medio del conjunto de su creación, en este caso para sustentarla, ¿sí? Ese es el tema de nuestro estudio en el día de hoy. Y esta porción que hemos leído de la carta a los Colosenses forma parte de testimonios o dichos tempranos, ¿no? En la era cristiana. Podríamos decir prácticamente ni bien la iglesia comenzó a caminar en este mundo, allí desde Pentecostés en adelante, ¿sí? Este tipo de escritos en los cuales hemos leído ahora, que luego se hicieron himnos, ¿no? En tiempos anteriores a Pablo y que habían llegado a ser muy queridos para él, y que luego bajo dirección inspiración divina Pablo los toma e incluye en sus cartas, ¿no? Con el fin de dar fuerza a las doctrinas que él está exponiendo, ¿sí? La iglesia primitiva había incluido en sus cancioneros no solamente los salmos del Antiguo Testamento, sino también himnos cuyo centro era Cristo, es Cristo, ¿no? Y que fueron pasando de generación en generación, ¿no? Ya en tiempos de la iglesia, podemos decir, postprimitiva, Pablo alentaba a los redimidos a elevar, ¿no?, sus alabanzas a Dios, ¿no?, a hacerlo a través de cánticos e himnos espirituales, y enfatizaba en el hecho de que esto se ha hecho con entendimiento, como leemos en su primera carta a los Corintios, ¿no? Y en esta misma carta a los Colosenses, el apóstol Pablo va a exhortar a los redimidos a hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos, y va a apuntar a la alabanza congregacional como una de las maneras de hacerlo, ¿no? Alabanza a través de salmos e himnos y cánticos espirituales, como leemos en Colosenses 3:16, por lo que nosotros claramente podemos apreciar, hermanos, que la alabanza congregacional, ¿no?, la forma como alabamos a nuestro Señor en conjunto, forma parte fundamental del culto de una iglesia genuina, ¿no?, y en la que Dios se complace, él se deleita en la alabanza de sus hijos, eso dice su palabra, ¿sí? Y tal es la fuerza de este testimonio que la iglesia hace a través de la alabanza congregacional, exaltando la persona de Cristo, que ese es el centro de la alabanza, que una generación después a la muerte de Pablo, ¿no?, más o menos 40 años después de su muerte, Plinio el Joven, que no es cristiano, al describir a los cristianos de sus días, en uno de sus reportes escritos, le dice al emperador romano Trajano lo siguiente, fíjese, es un testimonio de cómo la iglesia alababa al Señor. Este hombre decía, ellos tenían, refiriéndose a los cristianos, ¿no?, por costumbre reunirse en un día fijo, antes que amaneciera, cuando cantaban en versos alternados un himno a Cristo como si fuese Dios. Este es un reporte que hace Plinio el Joven a Trajano, ¿no? Y bien, uno de estos himnos entonados por alguna congregación de genuinos redimidos al que Plinio el Joven se refiere en su reporte a Trajano pudo haber sido esta porción de Colosenses que estamos leyendo, ¿sí? Y la estructura de esta porción, que en realidad es un himno que está utilizando Pablo para enseñar a los redimidos la doctrina precisamente de lo que queremos estudiar ahora, de la preeminencia de Cristo, representa en sí mismo una unidad, es decir,
un mismo cuerpo de doctrina que en este caso está presentado en dos partes. Fíjese, vamos a dividir en dos esta porción, ¿sí? Vamos a ver la preeminencia de Cristo en la creación, en los versículos 15, 16 y 17, y la preeminencia de Cristo en la redención, ¿no? Los versículos 18, 19 y 20. Fíjese, lo voy a volver a leer. Concéntrese en esto, la preeminencia de Cristo en la creación. Versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Clarísimo, no queda dudar a dudas, ¿no? La preeminencia de Cristo en la creación está perfectamente establecida en estos tres versículos. Y ahora preste atención los siguientes tres versículos. Ahora Pablo, acto seguido, nos va a hablar de la preeminencia de Cristo, en este caso en la redención. Versículo 18. Y Él, siguiendo hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se da cuenta, hermano? Esta doctrina es absolutamente cristocéntrica. La referencia a Cristo aparece de manera permanente, una y otra vez, en ambos enunciados. Él, en Él, por medio de Él, para Él, son expresiones que aparecen repetidamente para presentar ambos conceptos, ¿verdad? La estructura de ambas estrofas, porque son dos estrofas, podríamos decir, ¿no? Si lo leemos con un himno, gira sobre un mismo eje, ¿no? Compuesto por dos frases. El primogénito, versículo 15 y 18, en Él, versículo 19 y 20, y la referencia a las cosas que hay en los cielos y en la tierra, los versículos 16 y 20, para compararlos. Hasta el mismo orden secuencial, ¿no? La manera como están ordenados aparecen estas expresiones en ambos enunciados, lo que nos revela una estructura poética, ¿no? Que es propia de un himno. Y el hecho de que Pablo, bajo inspiración divina, lo incluya en esta su carta, tiene un valor doctrinal inmenso, ¿no? Puesto que está mostrando a Cristo como quien no solo está presente, como estamos viendo la doctrina de la omnipresencia de Dios en cada partícula de su creación, desde el momento que ésta fue llamada a existir por la poderosa voz de Dios y hasta la consumación de su regeneración futura, sino que también bajo su poder y autoridad, tanto el reino de la creación como el de la redención están presentes aquí, siendo esta presencia divina en la persona de Cristo absolutamente activa, como venimos viendo a lo largo de este estudio, ¿no? Fíjese, hermano, que Él es con la misma fuerza tanto el primogénito de la creación como el primogénito de entre los muertos. El que conoce por nombre incluso la estrella más distante, o puede manejar a su antojo el sol, o con una sola voz calmar una furibunda tempestad, y es el mismo que fue clavado en la cruz, con el fin de extirpar el pecado de su creación. Y también es el mismo que es capaz de extender la bendición de los resultados de su sacrificio expiatorio no solo al conjunto de sus redimidos, ¿no? Perdonándoles
todos sus pecados y glorificándoles, como hemos visto la semana pasada, sino también extender esa misma bendición a todas las cosas, como hemos leído, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, dice Pablo, mediante la sangre de su cruz. Esto es maravilloso. Y cuando Pablo se refiere a Cristo en relación a la creación de Dios, lo muestra como ¿qué? Como la imagen del Dios invisible. ¿Ve el versículo 15? Así lo muestra. O sea, detrás de esa voz que dio inicio a la creación de Dios allá en el relato del Génesis, no había imagen alguna de Dios, porque a Dios no se lo puede ver. ¿Se acuerda que hemos leído ese pasaje donde se nos dice que Él es espíritu, por lo tanto, invisible al ojo humano? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que al invisible Dios solo se lo puede ver a través de ¿quién? A través de la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesús. Él es su imagen. En su Evangelio Juan lo dice con otras palabras de la siguiente manera. Fíjese Juan 1:18, que dice allí: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el escritor a los Hebreos también hace referencia a nuestro Señor Jesucristo casi de la misma manera como lo está haciendo Pablo en esta su carta a los Colosenses. Notemos lo que dice, cuando señala a Cristo como el medio por el cual Dios hizo todas las cosas. ¿Qué dice? Hebreos 1, vayamos allí. Hebreos capítulo 1. Busquemos el versículo 3, Hebreos 1:3, leemos allí lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿No? ¿Notó, hermano, que aquí el escritor a los Hebreos está especificando aún más esta imagen de Dios que representa la persona de Cristo? ¿No? Él está diciendo que esta imagen es la misma sustancia de Dios, o sea, su misma esencia. Eso es lo que está diciendo. Y a su vez revela el efecto que ejerce en la creación esta presencia de Cristo, que es la de darle sustento. Es decir, mantenerla no solo con vida, sino haciendo que funcione cada parte de su creación de la manera como Dios la diseñó. Y el paralelo con respecto a su obra redentora es un calco, es prácticamente el mismo. Pablo presenta a Cristo como ¿qué? Lo hemos leído, ¿verdad? Como la cabeza de la iglesia. En otras palabras, no solo por quien la iglesia existe, puesto que un cuerpo sin cabeza sería algo ridículo, no podemos decir que sea un cuerpo, sería inexistente, no, sino también como quien representa su sustento. Eres la cabeza de la iglesia y la que representa su sustento, su preservación, su funcionamiento adecuado, ¿no? Y muestra también de esta manera la innegable autoridad que Cristo tiene sobre la iglesia, ¿no? El concepto de iglesia es ese. Por eso nosotros siempre sostenemos, que una iglesia, para ser considerada como tal y a la cual Dios la valide como iglesia, debe tener como cabeza a Cristo. Si no, pueden llamarse a sí mismos iglesias, pero si la cabeza no es Cristo, si quien no tiene la autoridad máxima, si quien no dirige la iglesia, si quien no sustenta la iglesia, si quien no hace que la iglesia funcione como corresponde, no es Cristo, entonces no puede ser iglesia. ¿Sí? Este concepto se ve plenamente expresado en la siguiente frase con referencia a la creación.
Fíjese, estamos haciendo una comparación. Pablo dice de Cristo el primogénito de toda creación. Versículo 15, ¿lo ve? Y con respecto a la obra de la redención, la afirmación es el primogénito de entre los muertos. Versículo 18. Y aquí debemos ser precisos, ¿no? Y determinar qué es lo que exactamente está significando esta frase. Y vamos a empezar diciendo lo que no significa. No significa que Cristo sea una más de las criaturas de Dios, el primero de una larga línea. No apunta hacia ese concepto, esta afirmación del apóstol, como algunas sectas herejes lo quieren interpretar, descontextualizando y tergiversando esta escritura y otras, ¿no? Con el fin de mostrar a Cristo como un ser creado y no como Dios. Eso es herético. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que el apóstol Pablo aquí está manifestando es que a Cristo le cabe el derecho y la dignidad de primogénito en relación a toda la creación. Fíjese, hermano, que en la ley judía, quien era el primogénito era investido con un puesto principal, recibía grandes privilegios y era puesto por encima. Por eso dice acá, para que en todo tenga la preeminencia. De ahí viene esta afirmación. Es el mismo sentido que expresa para esta palabra primogénito el Salmo 89. El Salmo 89, 27 dice, yo también le pondré por primogénito. Y aclara, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí Dios, fíjese, no está refiriéndose a David como un rey nacido antes que otros. No, eso no era el concepto de primogénito, sino que le confiere un título, y ese título es primogénito. Y esto es en relación al derecho, a la dignidad, a la superioridad por sobre los demás reyes de la tierra en el caso de David. Y este mismo concepto es aplicado a Cristo, pero en este caso con respecto a toda la creación. Y con respecto a la obra de la redención, el concepto es exactamente el mismo. Pablo lo presenta en este caso como ¿qué? Como quien es el principio, el primogénito de entre los muertos. Lo ve allí en el versículo 18. Y aquí el concepto tiene dos acepciones. Pablo dice que Cristo es tanto el principio como el primogénito de entre los muertos. Y aquí no cabe ninguna duda que la referencia es a su resurrección, a su gloriosa resurrección. Bajo este concepto, Cristo es el principio en el sentido que es el primero en resucitar para nunca más morir. Sabemos por los evangelios y también por otras escrituras del Nuevo Testamento que tanto Cristo como algunos de sus apóstoles efectuaron algunas resurrecciones, pero todos ellos en un momento volvieron a morir. En este sentido, en el que está hablando Pablo, Cristo es el primero en resucitar para nunca más volver a morir. Y es el principio o el primero, porque a quienes Él salvó y a quienes Él redimió, les concedió también esa facultad de resucitar para nunca volver a morir. Él mismo lo dijo, fíjense, Juan 14, 19. ¿Qué dice allí? Todavía un poco y el mundo no me verá más, ¿no? Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ah, qué notable promesa, ¿no? Para aquellos que son hijos suyos. Esta notable promesa se efectuará en todos por quienes nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de Dios, efectuó su sacrificio expiatorio.
¿Te das cuenta, estimado hermano, la gran bendición de ser llamados hijos de Dios? Pablo explica este hecho diciendo que Cristo, cuando resucitó de entre los muertos, aquel primer día de la semana, ¿no? Aquellos eventos que relatan los evangelios, Pablo dice que fue cuando él resucitó fue hecho primicias de los que durmieron, es decir, el precursor, el primero de los que murieron y luego resucitaron para nunca más volver a morir. Y con referencia a la expresión primogénito de entre los muertos, el sentido es el mismo que está utilizando el apóstol Pablo en referencia a la obra de la creación, es decir, le está señalando como quien tiene la autoridad suprema, en este caso ¿sobre qué? Sobre la vida y la muerte. Fíjese, hermano, que en su manifestación gloriosa a Juan, ¿no? Allí en el libro del Apocalipsis, ¿no? Luego de mostrarse nuestro Señor en toda su magnificencia, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Cristo a Juan? Fíjese, vayamos a Apocalipsis 1:17. ¿Qué dice Juan allí? Cuando se le concede esta gracia de poder verle ya glorificado. Juan dice, versículo 17, capítulo 1, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, obviamente, una presencia arrolladora, majestuosa, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto, hermano, es realmente consolador para todo redimido. El hecho de que Él tenga autoridad suprema, y absoluta sobre la vida y la muerte, y sea el que tiene las llaves tanto de muerte misma como de tumba o el mismo infierno, representa una verdadera garantía para nuestra redención y glorificación final. Pablo le va a transmitir esta verdad a Timoteo con el fin de alentarlo, ¿no?, a la predicación del Evangelio, incluso aún en medio de la adversidad. Fíjese con qué palabras alienta a Timoteo Pablo, que tiene que ver con esto que estamos manifestando. Segunda Timoteo 1:8. Por tanto, le dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se da cuenta, hermano, de la preeminencia del primogénito de entre los muertos? Lo que la desobediencia del hombre allá en el Edén trajo como consecuencia la presencia de la muerte en medio de toda la creación de Dios, y que se extendió como una pandemia a todos los hombres, trayendo el reinado de la muerte en medio de la creación. La obra expiatoria de Cristo, confirmada con su gloriosa resurrección, como dice Pablo, volvió a sacar a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Para quiénes? Para aquellos que salvó y llamó. Y lo hizo de acuerdo a su propósito, que fue antes de los tiempos de los siglos. Todo responde a un plan perfecto. Y esta redención, efectuada en aquellos que son sus hijos, sus escogidos, no solamente se circunscribe a ellos,
sino que también de la misma manera que el pecado afectó en el principio a toda la creación, la redención definitiva de los hijos de Dios va a afectar también a todo el conjunto de la creación, que también está siendo afectada por el pecado en este momento, pero que espera, tal como está expresando, tal como está establecido en las Escrituras, la creación espera esta manifestación redentora definitiva de los hijos de Dios. Eso lo dice Pablo de una manera explícita. Si quiere lo leemos allí en Romanos capítulo 8. Fíjese esta manifestación admirable de las Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 19, ¿qué dice allí? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, dice Pablo, que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, es una admirable revelación. No sólo de los propósitos divinos, sino también de esa presencia que venimos hablando activa, ¿no? Continua y constante de Dios, en este caso en la persona de Cristo, en el conjunto de toda su creación. Él es omnipresente de todas las maneras que lo podamos ver. Tal como Pablo dice en su carta a los Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en ningún momento, no importa la presencia del pecado en medio de su creación, Cristo estuvo fuera del control de su creación, sino que Él estuvo y está aún sustentándola en todo momento, proveyendo de los medios necesarios, no solo para su subsistencia, sino también para que este suelo que vivimos, pese al pecado que se va multiplicando, sea todavía habitable. Y llegará ese día señalado en los propósitos de Dios en que finalmente la obra de la cruz se manifieste también en su creación. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en esta porción de Romanos que hemos leído, ¿verdad? Se nos dice que Dios anhela, que la creación de Dios anhela fervientemente esta manifestación redentora definitiva, ¿no? De los hijos de Dios. ¿No? Redención que incluye nuestros propios cuerpos físicos, los que ahora vemos que se van desgastando, que se van enfermando, que se van consumiendo con el paso del tiempo. Porque ese día glorioso, la creación de Dios será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Cuando definitivamente el pecado sea extraído por completo y la vida y la inmortalidad sean finalmente restauradas, sacadas a la luz, según palabras del apóstol Pablo. Entonces, hermano, tal como podemos apreciar este atributo de Dios, que es su omnipresencia, no sólo se manifiesta a través de su presencia absoluta, completa, ¿no? Constante, activa en cada partícula de su creación, sino también es una muestra innegable de su soberanía, del control absoluto que tiene Dios sobre todas las cosas, interviniendo en cada detalle para que todo responda de acuerdo al plan divino y finalmente lleve gloria a quien es digno de toda gloria y honra,
que es a Dios. Hasta que finalmente, ¿no?, y gracias a la obra redentora de Cristo, hecho sucedido, como dijimos, ¿no?, dentro de nuestro tiempo y espacio, se concrete, ¿no?, la restauración definitiva de todo lo creado. Y ya libre de toda corrupción. Finalmente ya erradicado por completo el pecado, como dice el salmista, ¿no? Cuando nos dice el salmista que veamos, ¿no?, al hombre malo, al impío. En este momento está, pero va a pasar un momento en que ya no lo vas a ver más. Va a ser erradicado, finalmente va a ser eliminado el pecado. Entonces sí, absolutamente todo lo creado, incluidos sus redimidos, eleven la honra debida al santo nombre de Dios. Y cabe la pregunta, ¿no?, ahora, hermano, cuán necesario, ¿no?, cuán necesario es, dadas todas estas realidades que nos presentan la palabra de Dios, tomar, ¿no?, aquella demanda de las Escrituras hecha a través del apóstol Pablo, que examinemos constantemente. Es un ejercicio, hermano, que no nos debe asustar, sino todo lo contrario, nos debe llevar a una gloriosa seguridad de revisar como un ejercicio constante nuestra salvación, a ver si verdaderamente estamos en la fe. Porque qué terrible sería, ¿no?, que estemos excluidos de todas las bendiciones con las que Dios rodea a todo aquello que Él redimió, que finalmente conforman el reino de Dios, como dice su palabra. Estar excluido de eso representa condenación, sencillamente eso. Entonces sí, debemos nosotros revisar nuestra salvación y gozarnos en nuestro Señor Jesucristo por la obra hecha en nosotros. Y por otro lado, aquellos que aún están en este mundo, en esa posición de incrédulos, los cuales son considerados por Dios, según las Escrituras, como enemigos de Dios, en los cuales Dios va a expresar todo el peso de su ira cayendo sobre ellos, ¿verdad? Deben correr a la cruz de Cristo y deben clamar por el perdón de sus pecados. Deben refugiarse en ese sacrificio expiatorio realizado en la cruz del Calvario. El Santo Hijo de Dios vino precisamente a nuestro espacio, a nuestro tiempo, en un determinado momento de la historia para llevar a cabo la obra de la redención, que es señalada por las Escrituras como el único medio con el cual contamos quienes exhalamos aliento de vida en este mundo, ¿verdad?, con el único medio con el que contamos para ser salvos. Fuera de Cristo, fuera de la persona de Cristo, no hay posibilidad alguna de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, decía el apóstol Pedro, refiriéndose a la persona de Jesús, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único en el cual podemos refugiarnos y hallar un amparo seguro, no solamente para el perdón de nuestros pecados, no solamente para nuestra justificación, sino para formar parte de la familia de Dios, de ese reino, el cual Dios tiene preparado, en el cual Él va a extirpar por completo el pecado y va a restablecer su creación de tal manera que va a tener la perfección con la que Él la creó. Entonces el llamado del Evangelio es ese, estimado amigo. Corre a los pies de Cristo.
y aquellos que somos salvos, aferrémonos cada vez más a quien es el único en el cual podemos encontrar, ¿verdad?, el refugio para nuestras vidas y en el cual hallamos deleite. Y créame, estimado amigo, como dice el apóstol Juan, no hay otra cosa o no hay mayor bendición. Mirad cuál amor, decía el apóstol Juan, nos ha dado el Padre, el de ser llamados hijos de Dios. Que el Espíritu Santo en esta mañana, estimado amigo, estimado hermano, nos lleve a esa realidad, ¿sí? Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Redención.
nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.